¿Alguien más se quiere mover en este estudio? Si alguien más se quiere... Juan, ¿no querés pasar para acá? Y alguno de nosotros va para allá. Hacemos un movimiento. ¿Alguien más? Estimula la creatividad. Muy bien, muy bien. Estamos jugando al juego de la silla en este momento. Y en el juego de la silla, la columnista quedó sentada. Por suerte, porque si no hubiera sido un quilombo va a ser una columna de parada. Nuestra columnista hoy, primer martes, es una vieja conocida. Que después tengo que haber dicho vieja. Igual tengo, ¿sabes qué? La puedo retar por varios motivos, pero no importa. Hoy voy a obviar algunas cosas. Es nuestra psicóloga. Ella va a empezar a hacer consultorio con nosotros. Ya lo ha decidido porque quiere ver los casos más difíciles. Todavía no le he puesto nombre. Claro, los casos más difíciles lo quiere ver al comienzo, entonces va a empezar consultorio con nosotros. Y además con todos nosotros. El grupo. Ella está haciendo el doctorado en sexualidad. Posgrado. Bien, claro, no es doctorado, es posgrado. Ya cuando entra a la facultad, ahora voy a saber todos esos términos. Ahora voy a estar muy bien. Está haciendo el posgrado en sexualidad. Es nuestra gurú sexual, que nos enseña todas las cosas, nos ha enseñado el año pasado, lo hemos tenido en varios programas, le hemos llevado. Yo puedo decir que gracias a la Vicky hoy soy más feliz. Qué bueno, muchas gracias, qué halagado. Cuánto halago que venís más seguido. No, la verdad que ha sido muy lindo encontrarla, porque me encontró así de casualidad, pero bueno, ella es nuestra columnista. Y hoy se viene una columna también asociada y con un tema muy interesante que en algún momento también lo quiero ligar, porque está en carpeta invitar a los chicos, los pájaros, que han hecho el documental sobre la transexualidad masculina, sobre Paul, un chico que ha estado casi, creo que, no sé si 9 años en la cárcel de mujeres, chico transexual. La ley no sabía dónde ponerlo, entonces terminó en la cárcel de mujeres, una cárcel de mujeres que no tiene un régimen de visita higiénica de la misma forma que tiene la cárcel de varones, con todo un contexto interesante en condiciones de encierro. Entonces hoy Vicky Puertas, que es de quien estábamos hablando, nuestra gurú, va a hablar sobre justamente esto, sexualidad en condiciones de encierro. Todo suyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, la verdad que el tema planteado en sí ya es bastante complejo, porque pensar la sexualidad en encierro es romper todos los esquemas de los que nunca hemos estado ahí, imaginarnos algo semejante. Claro. Ya en sí mismo es romper con toda la estructura de lo que nosotros hemos aprendido desde niños y que nunca hemos estado encerrados. Entonces imaginarlo es muy difícil. He buscado investigaciones, he leído artículos, poemas, he buscado arte de los presos que le dan la posibilidad de expresar cómo ellos viven su sexualidad, y a partir de ahí he sacado algunos puntos como para venir a compartirlo. Primero que nada, hablar de sexualidad en un contexto de encierro es vulnerar todos, completamente todos, los derechos sexuales de las personas. Son los derechos que la ONU los garantiza y los garantiza nuestro código, pero obviamente en contexto de encierro no se lo menciona. Si bien debería respetárselos por todos los tratados internacionales, el simple hecho de estar en encierro implica que has perdido tu libertad de expresión sexual. Has perdido todos los derechos que incluye la información clara, concisa, científica, la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos, el acceso a cualquier tipo de medio que regule la reproducción de las personas que están en la cárcel, entre otras cosas. Entonces ya en sí mismo tenemos personas que están siendo totalmente vulneradas en sus derechos sexuales. Por ejemplo, vos mencionabas acá a la persona transexual, la has traído a colación. Por ejemplo, en este caso, hay cárceles en donde, yo creo que acá en Tucumán y en Argentina, si sos trans, te dan ropa de varón. No importa si sos varón o mujer. Si está en la cárcel de varón, te dan ropa de varón. Si está en la cárcel de mujer, te dan ropa de mujer. Y no sé si todas las cárceles responden a este derecho de identidad que hemos adquirido últimamente en los códigos, en donde te dicen que
sos trans, se respeta tu identidad y vas a la cárcel que corresponde tu identidad, no tu sexo. Claro. ¿Eso queda claro? Sí. Si yo digo soy trans mujer, por tener un pene, que biológicamente estamos hablando de un hombre, no vas a la cárcel de hombre. No deberías. No deberías, eso es lo que dice el código, pero sabemos que en la mayoría de las cárceles tengo entendido que no se respeta. ¿Esto es así? No trabajo en casa. Ah, bueno, no trabaja en casa. Lo averiguamos. Lo averiguamos para la próxima. Pero bueno, en el caso de Paul no se respetó por ejemplo. Después otro tema que también me llamó mucho la atención es que el único medio de satisfacción sexual que encuentran, no voy a decir único, pero el que más se frecuenta es la masturbación. Es lo único con lo cual las personas, sean varones o mujeres, pueden tener un orgasmo o un disfrute sexual, obviamente pensando en las condiciones deplorables que tienen las cárceles. Otra cosa que mucho se frecuenta entre los relatos de los presos, las fotografías, las historias, los cuentos, es la prostitución. Tema totalmente mencionado, normalizado, que no sabemos si, en el caso de hombres, de las cárceles de hombres, sabemos que van prostitutas mujeres, que no sabemos si van de manera voluntaria o si son víctimas de una red de tratas, porque como sabemos, no vamos a generalizar, pero los policías y los carceleros están prendidos en la red de y los prostitución. jueces y abogados y todo el sistema judicial. Es ¿no? Todo lo que hacen la vista gorda, sí. Exactamente, es como lo que vemos en el marginal, más allá de cómo está hecha la serie, es esto, saber que hay una red de prostitución, muchas de esas mujeres son voluntarias y otras no, y que hagamos la vista gorda, nadie sabe nada, y los hombres a través de eso pueden acceder a un encuentro carnal. En el caso de mujeres es muy gracioso porque buscando investigaciones hay muy poco que se escriba sobre, que se investigue, que se escriba sobre mujeres en contexto de cárcel y cómo viven su sexualidad. Es como si la mujer no tuviera sexualidad, no sexualidad en sí, sexo, completamente sexo y necesidad sexual. Como que la mujer no tiene líbido. Entonces nadie investiga, hay muy pocos archivos, investigaciones, actividades, propuestas. Encontré una en donde decía que una investigadora de Chile decía que en esa cárcel de mujeres le había llamado la atención que ninguna mujer haya pedido no me sale como el jefe de la cárcel, no sé, el director, nadie nunca pidió una visita de un hombre, de un varón que trabaje sexualmente. Siempre los pedidos de hombre es común encontrar pedidos de que me manden una mujer para tener relaciones sexuales. En las cárceles de mujeres no. Es como que las mujeres no necesitan tener sexo, entonces no piden un compañero o una compañera. Se las arreglan. Ahí como pueden. No hay registros de pedidos. Eso ya es sumamente... Lo que pasa llama la es atención. que también históricamente y culturalmente la mujer ha sido enseñada a reprimir esos instintos más carnales, más sexuales, y a tener pudor al respecto, como si debiera avergonzarse de su sexualidad o de su deseo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo lo viven estas mujeres en contexto de encierro para tener que manifestar si tienen un interés, una necesidad y qué pasa con eso. O si no hay registro justamente también por esta cuestión de esconder, ¿no?, la sexualidad femenina. Totalmente. Así que lo que vemos culturalmente, este fenómeno, lo vemos también inserto en la cárcel. También lo que encontré y me llamó la atención es que en cárceles europeas sí se promueve el uso de preservativos. ¿Por qué? Porque evitan la transmisión de enfermedades. En cambio acá, en los países latinoamericanos, salvo Uruguay y Chile, sí, Uruguay siempre, me voy a ir a vivir a Uruguay. En Uruguay y en Chile sí lo promueven y acá en Argentina no encontré. Allá, por ejemplo, en esos países, Europa, Uruguay y Chile, encontramos que en cualquier espacio público de la cárcel tenemos los contenedores de preservativos que los presos ingresan, sacan y se los llevan. En cambio acá tenemos, obviamente, en las cárceles altos índices de proliferación de HIV, SIDA y altos índices de enfermedades de transmisión sexual, por razones obvias, porque sabemos que hay sexo en la cárcel y el sexo no es seguro. Entonces ahí me pregunto, ¿dónde está la autoridad? Nosotros en Latinoamérica tenemos los índices más altos de contagio de HIV. Supuestamente la ONU se ha puesto las pilas para reducir los niveles
y Latinoamérica lo sigue aumentando, y Argentina es uno de esos países. Entonces realmente es alarmante. Si pensamos, hablando del tema de hoy, que niños y adolescentes ingresen a la cárcel, es obvio cuál es el destino, digamos. Claro, me quedo ahí, ¿no? Así como pregunta, para vos, ¿se averiguó en cuántos niños, o Luis, si vos tenés alguna como referencia, en el Roca? O sea, porque estamos hablando también de chicos en condiciones de encierro donde puede aparecer hasta una hipersexualización temprana. Estoy hablando a boca de jarro, ¿no? Sí. Estoy hablando de deducciones propias. Por eso la pregunta. Digamos que a ver, el Estado no tiene en cuenta, digamos, no hay visitas higiénicas para los adolescentes. Entonces se generan, entonces se crean, digamos, un estado de cosas en las que, a ver, un adolescente que necesita expresar su deseo o también el afecto de muchos modos, bueno, o sea, eso avanza solo, digamos, o sea, uno y lo contiene, pero no lo detiene. El tema es que, bueno, suceden cosas y el Estado no está preparado para contener ni para acompañar ese tipo de procesos, digamos, de conocimiento que da en la adolescencia sobre la sexualidad. Pero sí, hay manifestaciones que desde el abuso hasta el afecto. Con respecto a eso, una también de las cuestiones llamativas es que no hay educación sexual en las cárceles. Más allá de la edad, la educación sexual debería estar presente en todos los ámbitos institucionales y la verdad que en las cárceles donde hay tanta vulneración de derechos, no hay, y menos hablando de instituciones acá de adolescentes donde deberían darle la información básica, concisa. Si a las escuelas recién ahora lo estamos logrando y todo lo que nos cuesta, no me quiero imaginar lo que es la cárcel. Ahora, creo que este año comenzaron los talleres sobre ESI, primero con los compañeros, los empleados, para tratar de garantizar también ese tipo de cuestión. Muchos compañeros también se opusieron al tratamiento de la ESI o ni siquiera a tomar conocimiento de qué se trataba. Pero bueno, comenzaron los talleres, de hecho también se iban dando situaciones o realidades que imponían o que nos iban haciendo caer en cuenta que no estábamos preparados para... ¿Cómo se arman talleres y para los dos, ¿no? O sea, en el caso tuyo, tu experiencia adentro, en el caso tuyo como psicóloga, futura sexóloga. ¿Cómo se arma un taller de ESI en instituciones donde tenemos género único? Y donde de repente, primero, vivimos en un país donde la sexualidad no es un derecho. En edad en la que vos vivas, o sea, esto que hablaba de entender la sexualidad como un derecho al niño, el adulto, no podemos conseguir que el adulto viva su sexualidad como un derecho adquirido, mucho menos el niño. Ahora, en una institución, vamos a brindar ESI, en una institución como Roca, donde tenemos niños de 16 a 18 años, donde como no se lo considera un derecho, se lo considera inclusive niño asexuado, pues, o sea, no puede tener ningún tipo, no tiene el derecho a la visita higiénica, porque aparte va a empezar a vivir su sexualidad supuestamente cuando salga de ahí, porque no se considera la sexualidad de temprana edad. En realidad muchos entran ya son padres. Por eso, sí. Bueno, pero eso que el Estado no se considera. Ahora, ¿cómo haces vos para enseñar una ESI donde de repente el chico le va a volcar una información de un tipo de relación en la cual va a involucrar todo, relaciones homosexuales, heterosexuales, y donde la heterosexualidad, por ejemplo, está complicada de vivirla? Donde lo más cercano que tener, y sin plantear que el chico o la chica se declare abiertamente homosexual, lo más cercano que tener es una relación homosexual. Entonces, ¿cómo planteas una ESI donde volcamos un montón de información, donde queda determinado tipo de sexualidad casi dejada de lado?
Pero es que si no solamente se trata de hablar de orientación sexual, implica muchísimas No estoy, cosas por más. eso no estoy hablando, amplias. ni siquiera estoy hablando de orientación, voy a sacar la palabra homosexual, estoy hablando de que como al no tener visita higiénica, vos llegás con información de ESI y al niño o la niña no le queda casi ninguna otra opción que mantener relaciones sexuales con chicas o chicos, o sea, con personas de su propio género. Porque no tienen la posibilidad, porque no tienen visita, porque no reciben, no se lo consideran, Sí. entonces no reciben visita del género opuesto. Entonces vos llegás con la ESI, con una información en la cual planteas todas las opciones en un espacio donde la opción queda reducida a casi una sola. Sí, sí te entiendo. Igual, a ver, plantear ESI es abrirles todas las posibilidades, más allá de las posibilidades reales que tengan en el contexto de encierro. Pero podés hablar, por ejemplo, de lo afectivo, de lo sexoafectivo o simplemente del autoconocimiento de su cuerpo. O sea, hay chicos que se masturban y creen que eso les va a producir una enfermedad o que el pene se les va a atrofiar, o las mujeres que no se masturban en las cárceles porque piensan de que se van a contagiar de una enfermedad porque el dedo está sucio, por Claro. ejemplo. O sea, es brindar información de todo tipo. Y sexo afectiva también, el decir, a ver, si vas a tener relaciones sexuales con un compañero de celda, que sea voluntario y le enseñas el famoso concepto de consentimiento. Claro. O sea, por eso te digo que involucra mucho más de sus posibilidades reales. Y lo que tengan de posibilidad real, tratar de marcarla lo más posible en la perspectiva de derechos y de igualdad. Sí se puede dar ESI en las cárceles y sería sumamente gratificante y fructífero. El tema es que tenemos un Estado, un sistema carcelario penitenciario que viola todos los derechos. Entonces, ahí es donde se complica. Realmente no es complicado pensar como profesional actividades en donde se enseñe ese conocimiento. Lo complicado es que tenés todo un sistema que es perverso y que no permite que esos derechos se cumplan. ¿Hay alguna cárcel, conocen de alguna cárcel o institución, ya sea para menores o para adultos, mixta? No. No, de hecho creo que el código dice que tienen que ser separados. Instituciones psiquiátricas privadas hay, Claro. que son también en contexto de encierro, Claro. Pero, Solo la ley no. en un caso, digamos, que es un proyecto que está avanzando, que es que los chicos puedan ir a la escuela, porque ahora, digamos, los chicos de Roca van, son varones, que van a la escuela ahí, en Roca. Digamos, Que puedan salir. de que puedan salir, digamos, tienen un colegio al lado que es el Belgrano, en conjunto con las chicas que están alojadas en el Goretti. De hecho sí se va avanzando un poco, desde hace un año tenemos compañeras mujeres como operadoras, eso lo cual también, digamos, impone el pensar, digamos, la tarea desde muchísimos lugares, ¿no? Y ver de que no solo los chicos tienen una forma a ver, es complejo para ellos sobrellevar, digamos, una mujer como figura de autoridad, que no Claro. sea su madre. claro. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y también qué tema la cuestión de imponerse como autoridad. Vicky Puertas. No, para disculpar, Sí. y otorgarle derecho a los jóvenes implica que la autoridad pierde derecho. Claro. Porque es sabido que también entre las mismas personas que deberían estar al cuidado de los menores, por ejemplo, en el caso que comentabas vos, te lo llevado tu hermano, lo han detenido, se supone que el policía es el que debería resguardar al niño y al adolescente, y no es el mismo policía el que abusa. Claro. Sí, Y estamos hablando físicamente de un abuso, una violencia, sí, imagínate los pasa abusos con muchos sexuales chicos en los que... barrios, puntualmente cuando estaba en un voluntariado en el barrio Antena, que queda cerca de mi casa, se hablaba un montón y los chicos lo hablan como en cierto momento en confianza, como algo que es normal, Sí. que ya es una imposición de autoridad sobre uno y uno tiene que, o sea, no te puedes resistir mucho porque es eso o te pegan. O te cagan matando a Sí. palos, hablando mal. Sí. Sí, y de hecho en las mismas cárceles todos sabemos que las violaciones son totalmente comunes y hasta están normalizadas, por decirlo así.
Bueno, y una cosa que has dicho es normalizada y Normalizada. normatizada también, porque hay quienes la tienen bien tabulada, bien esta cuestión de las entradas y salidas de las trabajadoras sexuales independientes o que están siendo víctimas de algún proxeneta, también obedece a una normatización, no solo a la normalización como algo normal, sino a la normatización como algo esquemático y bien armadito. Sí, De hecho, a ver, si lo tomamos a Foucault, sabemos que la sexualidad es uno de los tantos medios de control social y en la cárcel no queda exento. claro. Si vos tenés un preso que tiene buena conducta, entre comillas, bien figurada la comilla, le van a dar más visitas higiénicas que un preso que tiene mala conducta. Directamente no se le da. Claro. O sea, portate mal y no la vas a ver a tu compañera, a tu mujer, a tu compañero, a quien fuera. Te quedas afuera de ese placer. O sea, hasta la sexualidad misma y esos Lo minutos reprime del más encuentro, sí, son parte del control social, es una estrategia de control social, la visita higiénica, si tenés un lugar o no tenés un lugar para tener relaciones con la persona que vaya a visitarte, porque hay cárceles que tienen habitaciones separadas de los ¿cómo se llama? Claro, De los pabellones. Hay otros que en el mismo pabellón tenés que entrar con tu pareja y está tu compañero o compañera también presente. O sea, son distintas maneras que cada cárcel... Son situaciones violentas. Sí, por donde la mires. Es una situación violenta por donde la mires. Y que para la sociedad está bien que así sea porque estás castigada. Claro, y sumado a la consecuencia de ese encuentro. Primero que tener relaciones sexuales en condiciones de encierro es espantoso porque ya tenés un tiempo determinado, un lugar determinado, alguien afuera esperándote, tu pareja que viene de afuera con su historia, vos ves que venís de adentro con tu historia. Es una situación totalmente caótica y estresante, sumada a que cuando se va, ya te quedas, esto es lo que dicen los presos, en lo que comentan, los celos, el miedo, la incertidumbre de qué hará esa persona afuera mientras que vos estás adentro. Y el otro que se pregunta qué hará él que está adentro o ella que está adentro. Porque también está el miedo a la infidelidad, a la homosexualidad. Son muchos mitos que circundan y por eso hago énfasis en que si hubiera educación sexual dentro de las cárceles, podría vivirse de una manera más saludable, por más que estamos hablando de encierro. Sí, hay un juego también de operadores civiles o no, que también hacen un doble juego. Lo he vivido en carne propia, en el lugar donde yo trabajaba, operadores diciéndole al enfermo, sí, jugando a que hablaba con la mujer, si así, ponete de esta forma, comprar los forros sabor a chocolate, o sea, a la par del enfermo y él siendo operador. Entonces, sabiendo que el enfermo no podía salir y él jugaba que le hablaba a la mujer. No, es muy perverso el sistema. De loco, y todo en la clínica copada. Bueno, ¿estamos? Estamos, sí. Buenísimo. ¿Alguna pregunta acá? A mí me encanta porque el programa es como que se transforma así en una gran mesa. Falta el mate que circule, ¿no? Falta el mate. Que lo tengo que Pero traer recién he mate. escuchado todo cuando Creo que voy a Claro. decir anoten en cualquier momento. No, falta el mate. Esto está buenísimo, me encanta, me encanta este programa. Se nos tiene que ir, recién ya se nos ha ido Miguel y yo, saludando desde el fondo, se nos tiene que ir Eliana ahora. Eliana, buenísimo, muchísimas gracias por... muchas gracias por el espacio y por poder abrir el otro discurso, el que la gente pueda escuchar las otras posiciones y también, hay que dar batalla, ¿sí? hay que dar batalla a todas estas cuestiones que están en la arena social hoy, digamos, empuja. Sí, entender que estas cosas son puntas de iceberg. El grueso está muy por debajo y hay que empezar a acabarlo, digamos. Saludos, gracias a todos los que están del otro lado también. Muchísimas gracias. Hacemos un pequeño cortecito, ya viene porque también tenemos filósofa. Esto es tremendo. Y todos a dormir. Esto es tremendo. Así que, si Miguelillo te dejó algo...